Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Y bueno, quiero compartirles rápidamente sobre el tema es profecía y una expresión que usó Daniel en el Antiguo Testamento. La expresión es: correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Lo podemos encontrar en Daniel 12:4. Dice, vamos a leerlo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, nosotros creemos que esto es una profecía cumplida, ¿verdad? Vamos a ver primero la frase: correrán de aquí para allá. ¿Ok? Muchos en el sistema religioso, creen que estos textos se refiere a transporte, que viajarás rápido de un lugar a otro literalmente. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Será cierto? ¿Será que el profeta hace más de 2700 años está hablando de aviones? ¿Será este el contexto de correr de aquí para allá, la señal de la profecía? Número uno, vamos a entender algo. Estas frases que usa en este caso el profeta Daniel son expresiones idiomáticas o hebraísmos, ¿verdad? Vamos a ver algunos textos. Dice Isaías 2:2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, correrán a él. ¿Ok? Isaías 55:5 dice: he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, subrayo, correrán a ti por causa de que el Eterno tu Dios y del Santo de Israel te ha honrado. Vamos a otro texto que está en Miqueas 4, verso 1, nos dice que acontecerá, sucederá, que en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Y luego dice, subrayo, y correrán a él los pueblos. ¿Ok? Correrán de una enseñanza a otra. Eso significa correrán, ¿verdad? Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahorita vamos a ver qué significa lo de la ciencia se aumentará, pero correrá no tiene que ver con moverte físicamente, más bien tiene que ver con correr, irte de una enseñanza a otra, tiene que ver con un cambio de entendimiento. Correr del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Debido al aumento del conocimiento del Creador, muchos correrán de esta enseñanza religiosa, la del tiempo de Daniel, a una enseñanza verdadera sin religión, la de Yeshua. Entonces no tiene que ver con viajes al otro lado del mundo. La escritura habla de un conocimiento completo de lo por el aumento de la ciencia que te llevará a correr como las águilas, alegoría de un estado de entendimiento a otro. Lo puedes ver, medita, piensa en esto que te estoy diciendo. También muchos creen todavía que esta profecía de que la ciencia se aumentará tiene que ver para nuestros días. Creen que tiene que ver con los avances tecnológicos. Muchos creen que tiene que ver con los celulares, con las tablets, que tiene que ver con la tecnología, los aviones, los coches eléctricos. Y no es así, ¿verdad? Todo esto lo interpretamos mal, ¿verdad? Porque no entendemos el contexto de lo que en aquel tiempo simbolizaba ciencia o conocimiento. Sin entender, muchas veces no entendemos a lo que el Creador se refiere con esta palabra que le da al profeta Daniel. Ahora vamos a ver esta palabra en el hebreo. Esta palabra en el Strong es H1847, que significa dat.
Dat es conocimiento, ciencia, docto, entendimiento, inteligencia, sabiduría, ¿ok? O sea, el contexto de la palabra conocimiento tiene que ver con un conocimiento de la sabiduría del Creador. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Pero es muy importante que entendamos que es la mismita palabra usada para referirse al árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, ¿ok? Es la misma palabra. Entonces, así hay muchos versos que tienen que ver con el conocimiento de la sabiduría. Tiene que ver con el conocimiento de la escritura, ¿ok? Aún ellos en aquella época tenían un velo en cuanto a conocimiento o ciencia, pero cuando se aumentó la ciencia o el conocimiento del Creador, cuando vino Yeshua, y cuando vino Yeshua se aumentó el conocimiento y la ciencia como nunca antes, ¿verdad? Fue cuando vino el Mesías. Esa profecía se cumple cuando el Mesías vino. Fue el tiempo cuando hubo el aumento de conocimiento, de ciencia, de interpretación, ¿verdad? No hubo en otra época, ni habrá en otra época, mayor conocimiento, más profundidad en conocimiento. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que trajo Yeshua son profundas, son verdaderas, ¿ok? Entonces, como resumen, la ciencia se aumentó y el conocimiento total de la luz vino cuando el Mesías obraba, cuando hablaba la palabra de su Padre. Te repito, ciencia en el contexto del libro de Daniel no tiene que ver con el aumento de la medicina o de la tecnología o de las vacunas. Tiene que ver con la revelación de los misterios, del cumplimiento de las escrituras, de las enseñanzas que produciría vida en la mente del creyente. Vamos a ver esto. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 13:11? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios. Fíjate, aquí es conocimiento. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, la ciencia se aumentó. Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios. El aumento de la ciencia, acuérdense, los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, no solamente fue Yeshua quien trajo ese aumento de la ciencia, del conocimiento del Creador, sino que el mismo Pablo lo confirma en primera de Corintios 4:1. Dice, así pues, ténganos los hombres, dice, por servidores de Mashiach, de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Pues la revelación de la palabra. Dice 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, todo el conocimiento, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, ciencia y misterio que estaban ocultos, ¿ok? Estaban ocultos, ya no están ocultos, ¿verdad? Porque vino el Mesías a revelar, a mostrar, a dar entendimiento de lo que el Creador siempre quiso mostrarle al hombre, pero por causa de la dureza del corazón, por eso todo se pospuso, por decirlo así, hasta el primer siglo, hasta el tiempo de la manifestación del Mesías, cuando la ciencia se aumentó y cuando muchos corrieron de aquí para allá. ¿Qué es de aquí para allá? Del judaísmo, del cristianismo en nuestro caso, a la enseñanza viva de Yeshua. ¿Ok? Porque el cristianismo todos sabemos que ya es otro sistema, ya es otra religión, ya no está basada únicamente en las palabras de Yeshua, sino que ya el hombre
actual pues sigue las tradiciones y las enseñanzas y los refritos y las interpretaciones de los hombres, ¿ok? Dice Colosenses 1:26, dice el misterio, dice que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, en el tiempo del primer siglo, o sea, imagínense, Pablo está diciendo, pero ahora, o sea, el ahora de ellos, no el ahora de nosotros. Dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, ojo, entender esto, ¿ok? Entender esto es ciencia y es conocimiento, ¿ok? Colosenses 1:27, vamos a leerlo. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que Mashiach, que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar, ¿qué dice? Todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Mashiach, de Cristo. Todos los sellos fueron abiertos. ¿Qué es un sello? ¿Verdad? Es como un candado, es algo que pone un límite. Estaba sellada la profecía, estaba sellada la escritura. Pero en los postreros días, es decir, en los tiempos de Yeshua, se abrieron los sellos para que el hombre tuviese acceso a la revelación. Lo que estaba oculto en tiempos antiguos, en los postreros días fueron abiertos los sellos por la palabra de Yeshua, por el ejemplo de Yeshua, ¿verdad? Para alcanzar ese pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de su ungido, de su Mashiach, de su enviado, ¿ok? Todos amados, todos los sellos fueron abiertos, todo fue cumplido, todo fue revelado, pero nos toca a nosotros entender, nos toca a nosotros escudriñar, nos toca a nosotros verificar y creer, ¿verdad? Que la ciencia se aumentó en gran manera, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que la ciencia, el conocimiento que produce vida, vino a este mundo y se aumentó de una forma exponencial, porque vino el Mesías abriendo el entendimiento y trayendo la enseñanza, la palabra correcta al corazón del hombre, ¿verdad? Y sobre todo cuando deje el cuerpo y vuelve a ser lo que fue antes de la fundación del mundo, que fue el verbo de Dios, la palabra de Dios, que ahora mora en nuestro corazón y en nuestra mente. El tiempo del fin fue el tiempo del Mesías, porque trajo el fin de un sistema para dar inicio al reino de los cielos, que es otro sistema de servicio y adoración al Creador, ¿verdad? Entonces ese fue el tiempo cuando la ciencia se aumentó, cuando unos corrieron de aquí para allá, fue aquel tiempo. Vamos a leer Hebreos 1:1. Dice así, Dios, ojo, Dios, Dios, el Creador, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, dice, en estos postreros días, no en estos 2020, siglo I otra vez, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo el conocimiento, de todo el poder, de toda la sabiduría, y por quien asimismo hizo el universo y los multiversos. Imagínense, mi pregunta es, ¿seguiremos en ignorancia? ¿Seguiremos esperando avances tecnológicos como evidencia de la profecía de Daniel? La ciencia se aumentó. Ya tienes acceso a esa ciencia maravillosa del Creador. El conocimiento del Creador a través de la enseñanza de Yeshua y los mandamientos del Padre. Tenemos que salir del dispensacionalismo, del futurismo profético. Corre al conocimiento del Creador. Corre al entendimiento de la profecía desde la mente de Mashiach.
Ojo, esto no es mi interpretación. Este es el contexto de la escritura. ¿Ok? Tenemos que sacar la levadura. ¿Sale? Saludos, si hay dudas, preguntas, con todo gusto aquí estamos. Haz tus comentarios, pero la ciencia en el contexto bíblico tiene que ver con el conocimiento de la palabra del Creador. Correr de aquí para allá tiene que ver con salir de un sistema religioso. El allá es Mashiach, son sus palabras. Es la vida en abundancia que Él vino a traer. Saludos y bendiciones. Shalom.